Hoy nos sumergimos en la vida de Lincoln Díaz Balart, una figura importantísima en la política estadounidense y por supuesto en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sí. Para este recorrido tenemos artículos biográficos, noticias sobre su fallecimiento, declaraciones de colegas Exacto. que nos van a ayudar a comprender su legado. Y desde el principio hay un dato que llama mucho la atención. Ajá. La tía de Díaz Balart fue la primera esposa de Fidel Castro. ¿Allá? Hablamos de una familia dividida por la Revolución Cubana. Claro. Un punto de partida que sin duda marcó la vida de este personaje. Exacto, una historia familiar que parece sacada de una novela con un trasfondo de exilio y lucha política. ¿Cómo impactó esta compleja realidad en la formación de Díaz Balart? Pues mira, nació en La Habana en 1954. Díaz Balart creció en una familia con una larga trayectoria política. Su padre, opositor al régimen de Castro, tuvo que partir al exilio con su familia cuando Lincoln era apenas un niño. Imagínate crecer con la sombra de la revolución, la experiencia del desarraigo marcando tu visión del mundo desde la infancia. Una experiencia que sin duda forjó su carácter y lo impulsó a la acción política. Efectivamente. Tras establecerse en Estados Unidos, Díaz Balart destacó en sus estudios, incluso llegando a ser presidente del gobierno estudiantil en New College of Florida. Increíble. Luego se graduó como abogada en la Universidad Case Western Reserve, construyendo una base sólida para su futuro. Y con esa formación, tanto académica como personal, comenzó su camino en la política. Sabemos que inicialmente se unió al Partido Demócrata, incluso llegando a liderar a los jóvenes demócratas en Florida. ¿Qué lo llevó a cambiar de rumbo y unirse al Partido Republicano? Fue en 1985, en plena Guerra Fría, cuando Díaz Balart junto a su esposa Cristina y su hermano Mario decidieron cambiar su afiliación política. La razón principal fue su desacuerdo con la postura del Partido Demócrata hacia el comunismo. Ya veo. Una decisión que marcó un antes y un después en su carrera. Un cambio de bando que nos habla de sus convicciones y de su firmeza a la hora de defender sus ideas. A partir de este momento, comienza su ascenso en la política estadounidense. Así es. Primero fue elegido a la Cámara de Representantes de Florida en 1986, luego al Senado Estatal en 1999, y finalmente en 1992 llegó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos representando al Distrito 21 de Florida. Un recorrido que lo llevó al corazón del poder legislativo estadounidense. En el Congreso, Díaz Balart dejó una huella profunda. Durante sus 18 años de servicio hasta su retiro en 2011, se convirtió en una voz influyente especialmente en temas de política exterior e inmigración. ¿Cuáles fueron sus principales logros legislativos? Sin duda, uno de los más conocidos es la Ley Helms-Burton de 1996, de la cual fue uno de los principales impulsores. Ajá. Esta ley endureció el embargo de Estados Unidos contra Cuba, vinculando el levantamiento de las sanciones a la realización de reformas democráticas en la isla. Una ley que generó mucha controversia y que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de debate. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta ley, tanto para Cuba como para las relaciones entre Estados Unidos y la isla? La Helms-Burton buscaba presionar al régimen cubano para que implementara reformas democráticas, pero también tuvo un impacto en la economía cubana y en la vida cotidiana de la gente. Sus detractores argumentan que solo perjudicó al pueblo cubano y no logró su objetivo de cambio político. Un tema complejo con implicaciones a largo plazo. Pero más allá de la Helms-Burton, Díaz Balart también impulsó otras leyes importantes. Correcto. En 1997 fue uno de los principales defensores de la Ley de Ajuste nicaragüense y alivio centroamericano conocida como NACARA. Sí. Esta ley otorgó residencia legal a miles de inmigrantes, en su mayoría nicaragüenses, que huían del régimen sandinista y enfrentaban la deportación. Una ley que refleja su compromiso con los inmigrantes y con aquellos que buscaban refugio en Estados Unidos huyendo de regímenes opresivos. Podemos ver aquí una conexión con su propia historia familiar con la experiencia del exilio. Sin duda, la experiencia personal de Díaz Balart y su familia influyó en su visión sobre la inmigración. La NACARA fue una muestra de su empatía con quienes como él tuvieron que dejar su país en busca de un futuro mejor. Un ejemplo de cómo las vivencias personales pueden moldear la acción política. Y además de la política exterior y la inmigración, Díaz Balart también tuvo un papel destacado en la creación del Departamento de Seguridad Nacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. ¿Cómo fue su participación en este proceso? Tras los ataques del 11 de septiembre, Díaz Balart fue uno de los congresistas que impulsó la creación de un nuevo departamento que centralizara la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. Su visión y liderazgo fueron claves para la aprobación de la ley que creó el Departamento de Seguridad Nacional, una institución fundamental para la seguridad de Estados Unidos. Un ejemplo más de su compromiso con la seguridad de su país adoptivo. Y si bien su trabajo legislativo fue fundamental, Díaz Balart también se destacó por su activismo y por su constante crítica al régimen cubano. Desde su llegada al Congreso, se convirtió en una de las voces más firmes contra el gobierno cubano.
Exigía reformas políticas, libertades básicas para el pueblo cubano, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y elecciones libres. Una lucha incansable por la libertad de Cuba que lo convirtió en un símbolo para la comunidad cubanoamericana. ¿Cómo se percibía su figura dentro de esta comunidad? Lincoln Díaz Balart fue el líder para la comunidad cubanoamericana, un símbolo de la resistencia contra el régimen cubano. Su voz resonó con fuerza en el exilio y su activismo inspiró a muchos a luchar por la libertad de Cuba. Y junto con otros líderes, como Ileana Ros-Lehtinen y su propio hermano Mario, abrió el camino para una nueva generación de políticos cubanoamericanos. Efectivamente, su presencia en el Congreso elevó las prioridades de la comunidad cubana en la agenda nacional, dándole visibilidad a la lucha por la libertad de Cuba y marcando la política estadounidense hacia la isla. Un verdadero pionero que dejó una huella imborrable en la política estadounidense. Sin duda. Su legado se refleja en el reconocimiento y respeto que expresaron sus colegas. Ileana Ros-Lehtinen lo describió como el defensor más acérrimo de la libertad del pueblo cubano, destacando su misión de vida, exigir democracia y derechos humanos para su patria. Y Carlos Jiménez, otro político cubanoamericano, lo llamó un titán, un gran patriota y un campeón de la libertad. Es evidente que su figura inspiraba admiración y respeto. Así es. Y las organizaciones del exilio cubano en Miami también han elogiado su trayectoria, recordándolo como un incansable luchador por la causa de la libertad de Cuba. Su impacto trascendió las fronteras de la política, llegando al corazón de la comunidad cubana. Y no solo de la comunidad cubana, líderes de la diáspora venezolana en Miami también lo reconocieron como un luchador por la democracia y el respeto a los derechos humanos de los pueblos oprimidos, agradeciendo su apoyo a la causa venezolana. Un hombre que dedicó su vida a luchar por la libertad y la democracia, tanto en su tierra natal como en otros países que sufrían bajo regímenes autoritarios. Exacto. Y lamentablemente, el 2 de marzo de 2025, Lincoln Díaz Balart falleció en Miami a la edad de 70 años tras una batalla contra el cáncer. Su partida sin duda conmocionó a muchos, no solo a la comunidad cubana, sino a todos aquellos que admiraban su lucha por la libertad. Una pérdida que resonó en diferentes ámbitos, como bien mencionabas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Y hablando de su lucha, creo que es importante profundizar en su labor en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes. Para aquellos que no están familiarizados con la política estadounidense, ¿podrías explicar la importancia de este comité? Claro que sí. Imagina que el Congreso es un gran escenario donde se debaten las leyes. El comité de reglas sería algo así como el director de escena, el que decide qué obra se presenta, cuánto tiempo dura cada acto y qué actores tienen la palabra. En otras palabras, tiene un gran control sobre el proceso legislativo. Una posición clave, sin duda. Y Díaz Balart fue el primer hispano en ocupar un puesto en este comité, un hito en la representación de los hispanos en la política estadounidense. Exactamente. Y desde esa posición pudo influir en la agenda legislativa, dándole visibilidad a los temas que le preocupaban, como la situación en Cuba y los derechos de los inmigrantes. Es decir, no solo se limitó a presentar proyectos de ley, sino que también utilizó su influencia para que la voz de la comunidad cubana se escuchara en los pasillos del poder. Así es. Y esa capacidad de incidir en el debate político fue fundamental para avanzar en las causas que él defendía. Hablando de causas, mencionábamos antes la ley Helms-Burton, que endureció el embargo contra Cuba. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el impacto de esta ley? Sabemos que fue muy polémica. La Helms-Burton buscaba presionar al régimen cubano para que implementara reformas democráticas, pero también tuvo un impacto significativo en la economía cubana. Sus detractores argumentan que solo perjudicó al pueblo cubano y no logró su objetivo de cambio político. Por otro lado, sus defensores, como el propio Díaz Balart, sostenían que la presión económica era necesaria para obligar al régimen a ceder. Un debate que ha perdurado a lo largo de los años y que refleja la complejidad de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Efectivamente. Y la Helms-Burton fue un punto de inflexión en esas relaciones, marcando una etapa de mayor tensión y confrontación. Y más allá de la controversia, ¿qué implicaciones tuvo esta ley para la vida cotidiana de los cubanos? El endurecimiento del embargo afectó diversos aspectos de la vida en Cuba, desde el acceso a medicamentos y alimentos hasta las posibilidades de desarrollo económico. Muchos cubanos tuvieron que enfrentar escasez y dificultades debido a las restricciones impuestas por el embargo. Una realidad compleja y dolorosa para muchos cubanos. Y si bien Díaz Balart defendía a la Helms-Burton como una herramienta de presión contra el régimen, también mostraba empatía con el sufrimiento del pueblo cubano. Sí, en sus discursos y declaraciones, Díaz Balart siempre hacía hincapié en que su lucha no era contra el pueblo cubano, sino contra el régimen que lo oprimía. En ese sentido, impulsó otras iniciativas para ayudar a los cubanos, como el envío de ayuda humanitaria y el apoyo a los disidentes. Un ejemplo de esa doble vertiente en su activismo, la firmeza contra el régimen y la solidaridad con el pueblo cubano.
Hablando de solidaridad, recordemos que Díaz Balart también fue un firme defensor de los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente de aquellos que huían de regímenes opresivos. Así es, la ley NACARA, que ya mencionamos, es una muestra de su compromiso con los inmigrantes centroamericanos. Esta ley otorgó residencia legal a miles de personas que huían de la violencia y la opresión en sus países de origen. Una ley que tuvo un impacto profundo en la vida de muchas familias y que refleja la visión humanitaria de Díaz Balart. ¿Qué otros ejemplos podrías mencionar de su labor en defensa de los inmigrantes? Díaz Balart se opuso firmemente a las políticas de deportación masiva y luchó por una reforma migratoria integral que brindara un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. Además, fue un crítico de la retórica antiinmigrante y defendió el aporte de los inmigrantes a la sociedad estadounidense. Una postura valiente y compasiva en un contexto político a menudo marcado por la polarización y la intolerancia. Y más allá de su labor legislativa, Díaz Balart también se destacó por su activismo internacional. Mencionábamos antes su apoyo a la oposición venezolana. ¿Podrías ampliar un poco más sobre este aspecto de su trayectoria? Díaz Balart fue un crítico acérrimo del régimen de Hugo Chávez en Venezuela y un firme defensor de la democracia en ese país. Apoyó a los líderes de la oposición venezolana y denunció las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Chávez. Su voz se sumó a la de otros líderes internacionales que exigían el establecimiento de la democracia en Venezuela. Una muestra de su compromiso con la libertad y la democracia, no solo en Cuba, sino en toda América Latina. Y si bien su enfoque principal estaba en la lucha por la libertad de Cuba, Díaz Balart siempre estuvo atento a las situaciones de opresión y violación de derechos humanos en otros países de la región. Así es. Su activismo trascendió las fronteras de su propio país de origen y se extendió a otros pueblos que luchaban por la libertad y la justicia. Un legado que va más allá de su labor legislativa y que lo convierte en un referente para aquellos que creen en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia. Hablando de legado, ¿cómo crees que será recordado Lincoln Díaz Balart? Creo que será recordado como un luchador incansable por la libertad de Cuba, un defensor de los derechos humanos y un líder que inspiró a muchos a alzar su voz contra la opresión. Su legado permanecerá vivo en la memoria de aquellos que comparten su sueño de una Cuba libre y democrática. Un legado que sin duda seguirá inspirando a las futuras generaciones. Y para profundizar aún más en su historia y el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la próxima parte de nuestro programa, analizaremos con más detalle la ley Helms-Burton y sus implicaciones. Retomando nuestra conversación sobre Lincoln Díaz Balart, me parece clave destacar el impacto que tuvo en la comunidad cubanoamericana. Sí, totalmente. Su figura fue más allá de la política y se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para muchísimos exiliados cubanos. Exactamente. Se convirtió en un referente para las nuevas generaciones de cubanoamericanos que se involucraron en la política y la lucha por la libertad de Cuba. Figuras como Ileana Ros-Lehtinen y su propio hermano Mario son ejemplos de ese impacto. Sin duda. Su presencia en el Congreso abrió un camino para que la voz de la comunidad cubana se escuchara con más fuerza en Washington. Y no solo eso, Díaz Balart también inspiró a muchos jóvenes a luchar por sus ideales y a defender la causa de una Cuba libre. Su mensaje resonó con fuerza en el exilio cubano y en aquellos que buscaban un cambio democrático en la isla. Y hablando de cambio, creo que es importante retomar el tema de la ley Helms-Burton, que analizamos en la parte anterior. Esta ley sin duda marcó un antes y un después en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La Helms-Burton endureció el embargo contra Cuba y condicionó el levantamiento de las sanciones a la realización de reformas democráticas en la isla. Una medida que generó muchísima controversia y que sigue siendo objeto de debate incluso hoy en día. Sus defensores, como el propio Díaz Balart, argumentaban que era una herramienta necesaria para presionar al régimen cubano. Mientras que sus detractores sostenían que solo perjudicaba al pueblo cubano y no lograba su objetivo de cambio político. Es un tema complejo, con implicaciones profundas que van más allá de lo económico. La Helms-Burton también tuvo un impacto en el ámbito político y social tanto en Cuba como en Estados Unidos. Efectivamente, su aplicación generó tensiones entre ambos países y dificultó el diálogo y la reconciliación. Y en Cuba, el endurecimiento del embargo tuvo consecuencias para la vida cotidiana de la gente. La escasez de productos básicos, las restricciones al comercio y la falta de inversión extranjera afectaron a la economía y al bienestar de los cubanos. Un panorama complejo que nos muestra las diferentes aristas de este tema tan sensible. Y que nos invita a reflexionar sobre el impacto de las decisiones políticas en la vida de las personas. Sin duda.
Y más allá del debate sobre la Helms-Burton, el legado de Lincoln Díaz Balart sigue vivo. Su lucha por la libertad de Cuba, su defensa de los derechos humanos y su compromiso con la democracia son un ejemplo para todos. Un ejemplo que nos recuerda la importancia de alzar la voz contra la injusticia y de luchar por un mundo mejor. Su historia nos inspira a seguir trabajando por la libertad y la democracia en Cuba y en todas partes del mundo. Y con esta reflexión sobre su legado, llegamos al final de nuestro recorrido por la vida de Lincoln Díaz Balart. Un hombre que dedicó su vida a la lucha por la libertad y que dejó una huella imborrable en la historia. Un hombre que nos enseñó que la perseverancia, la valentía y la convicción pueden mover montañas. Y que la lucha por un mundo más justo y libre siempre vale la pena. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.